Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión de esta Escuela de Espectadores, Jardín Botánico, en donde pues estamos tratando de crear una comunidad de espectadores y espectadoras para poder tener mejores herramientas para ver las obras de teatro que ocurren en el estado de Nuevo León. Mi nombre es Carlos López y pues nuevamente les doy la bienvenida a esta sesión en la que vamos a hablar sobre el teatro en Nuevo León. Vamos a ver un poquito de historia y vamos a ver un poquito de cuál es el panorama actual con todas las circunstancias en las que estamos. Entonces, pues les agradezco si les interesa, pues que también ustedes participen en esta sesión, pueden dejar sus comentarios aquí en la cajita de la transmisión y además nos pueden apoyar mucho, pues compartiendo en sus propias páginas, sus propios muros, con algunos grupos de personas que crean que les pueda interesar, pues pueden compartir esta transmisión. Y bueno, pues como ya les mencionaba, esta es la tercera sesión que estamos teniendo de esta escuela de espectadoras y espectadores de teatro. Y pues la misión es que podamos ir conociendo un poco sobre el Teatro de Nuevo León. El día de hoy específicamente vamos a hablar Teatro de Nuevo León y vamos a ver historia y panorama actual. Como corte comercial, bueno, tenemos disponibles, ya están disponibles las sesiones anteriores, la sesión número uno en la que hablamos sobre qué es teatro, vimos un poco de historia del teatro universal y hicimos una definición, perdón, hicimos una definición del teatro, de qué es teatro, ¿no? A partir de la concepción de Jorge Dubati del teatro como un acto convivial. Y en la segunda sesión vimos algunos elementos de la puesta en escena y algunas tips para poder ver o qué tenemos que ver o qué tenemos que hacer cuando vemos una obra de teatro. Entonces, para ya arrancarnos directamente, muchas gracias nuevamente a todos los que están conectados y conectadas. Vamos a hablar primero un poco de historia nacional del teatro. Antes de meternos a cómo ocurre el teatro en Nuevo León, quiero hacer de una forma muy rápida ver esta historia nacional del teatro y en puntos muy claves y muy definidos, ¿no? En primer lugar, bueno, si recordamos un poco lo que vimos en la primera sesión de dónde empieza el teatro, qué ocurre con el teatro, aunque normalmente vemos que el inicio del teatro, como lo conocemos actualmente en el mundo, data de los griegos, se considera también que los indicios del teatro, es decir, las primeras manifestaciones que tienen que ver con teatro, están relacionadas con las danzas y los ritos que realizaban las antiguas culturas, en el caso de México, pues las culturas prehispánicas, pero en el caso del mundo entero, bueno, las culturas de cada uno de los países, ¿no? Se ve muy claro en ritos, que se hacían a favor de alguno de los que ellos consideran sus dioses, o bien a favor para agradecer la cosecha, para agradecer la lluvia, para invocar la lluvia, ¿no? Y en el caso de México tenemos algunos de estos ritos que están todavía por ahí, no todos están también documentados, porque pues sabemos que con la conquista hubo por ahí algunas actividades y algunos datos culturales que se perdieron, pero por ejemplo tenemos un evento, un rito que se llama el Rabinalachi, que es en la península de Yucatán, junto con la frontera con Belice y Guatemala, y es una especie de ritual, de danza, ritual, evento con actividades teatrales, ¿no? En la que hay una historia que se cuenta de un líder y su hijo, ¿no? Entonces, esto podríamos nosotros ponerlo como el indicio del teatro, ¿no? Que estamos hablando precisamente de antes del siglo XVI, ¿no? Antes de que ocurriera la conquista. Pasamos entonces a la conquista y con la conquista llegan el teatro evangelizador, que por una parte lo que hace es adaptar estas costumbres que ya tienen los indígenas o los pueblos que ya vivían en México y lo que hacen es, bueno, imponerles un poco su cultura, ¿no? Tratarlas de adaptar para que se puedan hacer, ¿no? Entonces, en la imagen que vemos en la pantalla, tenemos una versión actual del Rabinalachi en donde, como vemos, pues ya hay una indumentaria que quizás no tiene que ver nada con el ritual prehispánico, sino que ya tiene también algunas influencias de cuando llegaron aquí los españoles, ¿no? Y quizás el ejemplo más claro del teatro evangelizador lo vamos a encontrar pues en la pastorela, ¿no? La pastorela, como la conocemos ahorita, nace también en estos tiempos de la colonia. eh, y pues la mayor parte del teatro evangelizador se ocurría, pues intentaba contar una historia que tenga que ver con la Biblia, pues normalmente pues la historia de la llegada de Jesucristo a la tierra, ¿no? Y algunas etapas también de la Biblia.
Pasando esta etapa de conquista, pues llegamos a la parte ahora sí, directo de la colonia, en los siglos del siglo XVI al XVIII, donde vamos a encontrar el Teatro Nuevo Hispano. Este Teatro Nuevo Hispano no es más que una especie de imitación o bueno, influencia del teatro del siglo del español, en donde se escriben estas grandes historias de los caballeros que se pelean por la doncella, que todo está, mayor parte está en rima, la mayor parte se dedica a hacer declamación, los actores se dedican a declamar, e incluso vamos a encontrar la aparición de personajes tipo, ¿no? El valiente, la dama, el casamentero, la muchacha que les ayuda en la casa. Y pues aquí podemos encontrar a grandes, bueno, los principales dramaturgos y dramaturgas, como lo es Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón, que pues se pueden considerar como los primeros dramaturgos y dramaturga mexicanos, ¿no? Totalmente nacidos, cuando menos, en territorio mexicano. Después de ahí podemos pasar al Teatro de México Independiente, en donde pues al ya empezar a buscar una concepción de nación, empieza pues evidentemente esta concepción a trasladarse a partir de la construcción de recintos, y es cuando vemos aparecer todos estos grandes teatros de antiguo, ¿no? La imagen que tenemos en pantalla pues corresponde al Gran Teatro Nacional, que se construyó en la Ciudad de México, que actualmente pues ya no existe, que se demolió para hacer la continuación de una calle, pero que en su momento pues era el lugar más importante para hacer, no solamente para hacer teatro, sino para llevar a cabo otro tipo de actividades sociales, políticas, y punto de reunión pues evidentemente para ciertas clases, ¿no? Acercándonos, insisto, en esta vista muy rápida de la historia, acercándonos a inicios del siglo XX, ¿no? En temporadas entre antes, durante y después de la Revolución Mexicana, ocurre este fenómeno del teatro de carpa o el género chico, en donde comediantes se suben a escena a hacer rutinas de comedia política, en su mayor parte, ¿no? Comedia en donde se hace una denuncia social a la forma en la que estaban viviendo la gente ahorita, y que el público acudía pues para pasar un buen rato, para reírse, y a veces se considera género chico porque las obras eran muy pequeñas, las obras se hacían conforme em, ocurrían las cosas en el día a día, o sea, lo que estaba sucediendo en ese momento o lo que había sucedido en esa semana se veía reflejada en la comedia que se presentaba el fin de semana. Y pues de este tipo de teatro de carpa salen algunos personajes como el que tenemos en pantalla, que es Cantinflas, eh, que pues va a continuar con gran parte del siglo XX, utilizando su personaje de tipo, ¿no? Salido precisamente de la carpa. Después de la revolución y con esta intención también de empezar a ver un México moderno, un México que ya se desligara un poco de la tradición de la revolución o lo que pensaba la Revolución Mexicana, empieza a aparecer el teatro de vanguardias. Podemos mencionar aquí el Teatro Ulises, que fue una compañía de teatro integrada por los contemporáneos, liderada por Salvador Novo, en el que ellos lo que hacían es que más que en ese momento todavía había unas réplicas del teatro del siglo de oro, ¿no? Estos teatros donde se tenía que declamar, donde eran unas historias, normalmente eran las mismas historias. Y el teatro de vanguardia lo que hace es se va al extranjero a ver qué están haciendo allá y trae estas obras o intenta traer estas obras y hacer estas obras de acuerdo a lo que se hacía afuera, ¿no? Entonces estamos viendo una adaptación de un teatro que se hacía fuera del país a un teatro que se hace para adaptarlo a México, ¿no? Y por último vamos a ver en 1947 la aparición de la obra de teatro El Gesticulador, que se puede considerar como la primera obra en la que realmente se refleja la identidad mexicana, ¿no? Porque combina, por una parte, ciertas herramientas del teatro del siglo de oro o de este teatro de declamar, ¿no? Con la aparición de ciertos actos, de solamente hacerlo en tres actos, de que todo ocurra en un mismo lugar, pero también incorpora elementos del género chico, de la carpa que ya vimos, ¿no? Que principalmente la parte de la denuncia social y la parte de cómo se definen los caracteres, porque algunos caracteres de esta obra están un poco en farsa, un poco como caracteres un poco reales, y también incorpora el teatro de vanguardias, ¿no? Por la forma en que se cuenta, cómo se cuenta y qué se está diciendo, ¿no? Entonces, en esta visión muy rápida y muy acelerada quizás del teatro, de cómo llegamos, digamos, al teatro moderno en México, obviamente después de Rodolfo Sigle, pues ya viene toda una serie de dramaturgas y dramaturgos y de directores y directoras que están proponiendo cosas nuevas y diferentes y que están además buscando su propia identidad
como creadores y creadoras, ¿no? Ahora, regresamos a Nuevo León. Y quiero aquí nomás hacer un pequeño paréntesis. Lo que vamos a ver de teatro de Nuevo León, igual por el tiempo, por lo que nos da el tiempo y porque es mucho lo que tendremos que ver de historia, va a estar un poco resumido. Y lo vamos a ver primero unos indicios, vamos a hablar luego de espacios teatrales y luego algunas, bueno, toda la parte de la formación, es decir, de cómo se educó sobre teatro, cómo se formaron los teatristas, cómo se han formado a través del tiempo. Y por último mencionamos algunos de los personajes importantes de la historia del teatro hasta alrededor de los años 70 y 80. Entonces, vamos a empezar hablando sobre los indicios. Y como ahorita mencionaba, los indicios que podemos ver de teatro en cualquier lado del mundo tienen que ver con los rituales que realizaban antes los habitantes, ¿no? En el caso de Nuevo León, pues los habitantes eran los grupos nómadas que como tal pues no tenían una organización tan planeada como pudiera haber en sociedades más avanzadas o sociedades ya sedentarias como los aztecas, como los mayas, ¿no? Sin embargo, y bueno, y por lo mismo tampoco no había tanta documentación, es decir, a diferencia de los aztecas, por ejemplo, los mexicas que nos dejaron códices en donde pues plasmaron lo que hacían, no plasmaron su vida cotidiana. En el caso de los grupos nómadas del norte y del noreste específicamente, no hay tantos registros de este tipo de convivios o este tipo de faenas o de actividades que realizaban. Lo que sí es que cuando llegan los españoles, em, ellos describen que tenían, que las tribus que habitaban esta zona tenían ciertas celebraciones y rituales. Y como los españoles que llegaron venían acompañados de indígenas, principalmente tlaxcaltecas, quienes pues manejaban el náhuatl, le denominaron a estas prácticas como mitotes, con la acepción que ahorita le hacemos a mitote, ¿no? Como estas fiestas, como esta actividad en donde uno se va a divertir o va a agradecer o demás. Y ese tipo de celebraciones eran las que tenían. Y que podemos, digamos, ahí encontrar unos primeros indicios, ¿no? Y esto lo quiero poner y lo quiero presentar aquí porque a fin de cuentas, hay una necesidad del ser humano de contar una historia, así como ha habido necesidad de cazar, de conseguir alimento, de tener refugio, de vivir en sociedad, o sea, de vivir en grupos. También hay una necesidad de contar, uno primero de festejar, de dar gracias por las cosas y además una necesidad de contar una historia, de compartir con los demás una historia y esto también es como la base del teatro, ¿no? Es contar una historia ante otros humanos como uno mismo y me parece bien interesante que esta actividad se replique antes de que, digamos, civilicemos la forma en que contamos una historia, ¿no? Vamos ahora a ver las que serían las primeras manifestaciones de teatro. Aunque, pues, sí hay manifestaciones de teatro bueno, durante el periodo de conquista o de colonia, pues a Monterrey llegaron por ahí del siglo XVIII, cuando llegan pues, los primeros, sobre todo los primeros grupos de frailes, específicamente franciscanos y jesuitas, que fueron los que llegaron a Nuevo León a apoyar en la conquista y apoyar en que se pudiera también imponer la religión que ellos tenían. Y evidentemente, pues las primeras representaciones que va a haber son representaciones que tienen que ver con religiosa, con contar una historia, como las pastorales que vimos hace rato, eh, y el lugar donde se representaba, porque no había lugares específicos para presentar el teatro, para que se hicieran, pues eran en las casas y en los colegios. Había colegios regenteados, bueno, manejados por franciscanos o jesuitas, y ahí se hacían esas representaciones que su finalidad era dar una lección, mostrar una parte de algún pasaje de la Biblia, y esto pues se hacía también por los mismos, ya sea por los mismos alumnos de los colegios o por grupos amateur que estaban vinculados precisamente a una de las iglesias de los frailes. Después, y con la aparición también de actividades como el comercio y al convertirse Nuevo León específicamente Monterrey, en un punto de paso para las diligencias, que eran estas como rutas que había en unos camioncitos, bueno, em, en unos como carritos que van guiados por caballos, ¿no? Que hacían diligencias. Empiezan a llegar lo que se llaman los cómicos de la legua. Y estos cómicos de la legua, digamos que son quienes traen el teatro, como se hacía en el siglo de oro español, el teatro español, con estas declamaciones, con estos versos en rima. Y había algo bien curioso porque
varias también de las obras que llegaban a Monterrey llegaron por diligencias porque entraban por Playa Bagdad, por el puerto de Bagdad en Tampico, y aunque su finalidad era llegar a Ciudad de México, eh, pues pasaban por toda una ruta desde Bagdad, atravesaban Monterrey, atravesaban Saltillo, Zacatecas y demás, y terminaban en la Ciudad de México, ¿no? Y algunos incluso hacían el regreso, la diligencia al revés, es decir, además de que viajaba la compañía teatral, pues viajaban telas, viajaban alimentos, viajaban otro tipo de materiales que eran parte del comercio, ¿no? O sea, digamos que las diligencias será el antecedente de ahorita de pues, cualquier autobús de foráneo o bien del tren. ¿Dónde se presentaban esos cómicos? Bueno, principalmente en las casas, en algún lugar público, o bien empezaron a adaptar ya lugares precisamente para que se presentaran en estos lugares, como es el colegio de las niñas, ¿no? Y que lo vamos a ver un poquito para acá. Ya estamos ubicados aquí en el siglo XIX, por ahí de los años 1800, entonces algunos de los espacios que se ubicaban, bueno, pues les decía, eran casas particulares, como se hacía en el Teatro del Siglo Español, nuevamente en las casas, en los patios, se presentaban y la gente podía verlos desde sus casas, desde sus ventanas. Hubo un hotel que se habilitó también el patio como un lugar para presentar teatro, que estaba ubicado en la calle de Zaragoza y Padre Mier. Ahorita vamos a regresar a esa zona geográfica que es muy, muy importante. También el Salón de Actos de Palacio Gobierno se llegó a habilitar para que ahí se presentaran estas obras que venían de fuera. Y el Colegio de las Niñas, que es el espacio que ahorita ocupa el Museo de las Culturas Populares, o que antes era la Casa del Campesino, que además pues es el edificio civil más antiguo que sigue en pie en Monterrey. Está ubicado en Nueva Solimina, ahí en el mero corazón del barrio antiguo, ¿no? Eh, Vamos a hablar ahora, continuando con esto, con los espacios, y vamos a hablar del primer teatro que se construye en Nuevo León. Este teatro es el Teatro del Progreso. Se construyó en 1856, bueno, se inicia en la construcción en 1856 y se inaugura en el año 1857. Este fue motivado por el gobierno del estado, entonces en su momento por el gobernador Santiago Vidaurri, y lo que hace es llamar a un grupo de personas para que aporten dinero y se vuelvan además como parte de un patronato de este teatro, ¿no? Para que se pudieran no solo mantener el teatro, sino poder empezar a traer obras. Este teatro, que les digo, es el primer edificio dedicado específicamente a hacer obras de teatro, está ubicado en lo que ahorita es la calle de Escobedo, entre Matamoros y Padre Mier. Para quienes ubiquen, Escobedo y Padre Mier es donde hay un Oxxo y un BBVA y la librería Porrúa. La calle que no es Padre Mier, que la calle que topa ahí es la calle Escobedo. Y actualmente hay un edificio por ahí del Infonavit. Em, Lamentablemente, pues ya no se pudo recuperar como espacio teatral, pero nos queda cuando menos saber la ubicación. Este teatro fue el único teatro que estuvo activo por 30 años. Es decir, en 30 años no hubo otro lugar específico para ver teatro que no fuera el Teatro del Progreso y le tocó pasar por un montón de cambios políticos, sociales, administrativos y de uso. Desde que cambiaron al gobernador, desde que llegó otra corriente de gobernador, se usaba para recepciones, se usaba para actividades sociales, se usaba para actividades políticas. eh, y pues lo que presentaba principalmente eran obras de teatro, operetas, zarzuelas. Llegó a tener incluso espectáculos de circo y por ahí hay algunos registros de que llegó a algunas prestidigitadoras, que son estas adivinas, ¿no? Que hacían un espectáculo. Bueno, como actualmente hay algunas todavía personas que hacen ese tipo de espectáculos. Y llegó a ver, era un lugar donde pues cualquier persona podía ir, podía acudir. Evidentemente había pues localidades, o sea, había localidades mucho más caras, localidades más baratas, pues para que cualquier persona pudiera acudir a verlo, ¿no? Y como gran parte de los teatros en el alrededor a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, no solo en México, sino en el mundo, pues terminó destruido a partir de un incendio. Recordamos que en ese tiempo eran muy comunes los incendios porque se utilizaban las candilejas, que eran unas luces
que como todavía no existía la luz o no era muy caro poner una luz eléctrica, se utilizaban esas candilejas que eran una especie como de conchas que iluminaban con una vela, iluminaban el escenario. Entonces había una presencia de electricidad. Algunas veces eran velas, algunas veces eran como estos quinqués que tienen algún tipo de aceite. En el caso de Nuevo León se empezó a utilizar el aceite de nacahuita, que es una planta nativa de aquí, bueno, una planta de la región. Entonces era muy común que por algún descuido, por algo que no hubieran apagado bien o demás, pues se incendiaran estos lugares. Entonces el Teatro Progreso se incendia en 1896 y seis y termina con la historia de teatro para ese momento, ¿no? Sigue teniendo esa necesidad de que hubiera teatro y entonces en 1898, 2 años después, un grupo de una iniciativa privada busca el apoyo del ya gobernador Bernardo Reyes para poder hacer un nuevo teatro que se iba a llamar Teatro Juárez. Y este teatro, bueno, pues tuvo el apoyo gubernamental que tuvo, pues fue una excesión de impuestos para que pudiera funcionar, ¿no? Pues se cuenta, bueno, y hay algunas fotografías em, de que tenía este telón que vemos en pantalla, que es un telón que normalmente eran pintados a mano, y anteriormente la tradición no era que el telón fuera de un solo color, como conocemos ahorita el clásico telón rojo, sino que lo que le daba personalidad a los teatros es que tener alguna pintura en el telón, con alguna alegoría a algo, ya sea a la patria, a la ciudad, al teatro mismo, ¿no? Evidentemente tenía sus galerías, como se comentaba, como se decía anteriormente, ¿no? Es decir, tenía sus palcos alrededor, no solamente las sillas al frente, y también pues era utilizado para eventos sociales, ¿no? Hay alguna anécdota de que Porfirio Díaz fue recibido en este edificio, se le hizo una recepción grandísima porque pues digamos que la parte de abajo del teatro donde hay butacas, realmente había sillas que se podían mover o acomodar para que pues cualquier persona se pudiera utilizar. Está ubicado en la calle de Zaragoza, entre Allende y 15 de Mayo, que pues si nos fijamos está más o menos cerca de donde estaba el anterior Teatro del Progreso. Y pues como el anterior teatro de Progreso, pues presentaba también obras de teatro, operetas y zarzuelas. Y como el anterior teatro sufrió un incendio en 1909, este nos duró, ¿cuántos años fue? Como 9, 10 años. Y el incendio acabó totalmente con el teatro, ¿no? Estas imágenes que ven en pantalla son imágenes del propio teatro, de teatro ya en llamas, ¿no? Que era algo, les decía, algo muy común, muy repetitivo, y como también los servicios de bomberos pues no estaban tan desarrollados, pues no era tan fácil acabar con un incendio de tantas dimensiones, sobre todo en lugares que además estaban, por ejemplo, tapizados con tela, o las sillas eran de madera, o había telones y había escenario, bueno, había escenografías que también eran de madera, utilizaban pintura, entonces los teatros por su propia definición y su propio origen son lugares muy flamables, son lugares que es muy fácil que ocurra un incendio, ¿no? Eh, Siguiendo con la tradición de tener teatros, bueno, hay otro teatro que es el Teatro Zaragoza, que está inaugurado en diciembre de 1907 y también como los otros dos teatros, bueno, sufre un incendio en marzo de 1908 y este también está ubicado en la calle de Zaragoza. De estos tres teatros es de los que hay un poco más de historia, porque pues son, digamos que los primeros teatros o los primeros intentos de que haya un espacio dedicado al teatro, ¿no? Después de este vienen varios teatros que se estuvieron abriendo y se fueron haciendo, los cuales, aunque no terminaron quemados, pues sí terminaron muy mal o no funcionaron, pues porque dejaron de ser rentables para quien los administraba, ¿no? Después, antes del teatro, bueno, perdón, después del Teatro de Progreso, ya no hay intentos de hacer un teatro que fuera totalmente de gobierno, ¿no? Ya los demás teatros que se hicieron a partir de iniciativas privadas y quizás el teatro que nos encontramos que ya es una iniciativa de gobierno, lo encontramos hasta los años 80, es decir, pasamos por ahí 80 años en los que no había un recinto oficial para hacer teatro, ¿no? Y es el teatro que conocemos actualmente, el Teatro de la Ciudad, y disculpen ahí el brinco de 80 años, pero por la poca información que hay sobre cómo se llegó a construir los otros teatros,
Es que hice este pequeño salto de 80 años, ¿no? Eh, la iniciativa del Teatro de la Ciudad nace a partir también de la construcción de la Gran Plaza en los años 80, en donde se demuelen una gran cantidad de edificios que integraban lo que ahorita conocemos como la Macroplaza. Estaba lleno de edificios y eran pues unas cuadras más como las conocemos de Barrio Antiguo. Eh, y pues aprovechando que ya se iba a hacer un gasto, se iba a hacer la construcción, bueno, se hace este proyecto del Teatro de la Ciudad, se inaugura en el 84. Un poquito antes de que se inaugure el teatro empieza a funcionar en la parte de abajo un lugar que se llamaba Café Teatro, em, que era como una pequeña salita donde había, había una cafetería y un pequeño espacio. Y al asumir la dirección del teatro el maestro Luis Martín, bueno, ese espacio, que era como una cafetería con un pequeño espacio, se habilita como una caja negra, como un espacio para hacer más teatro y entonces nace ahí la sala experimental. Entonces, el Teatro de la Ciudad data del 84 y la sala experimental data del 87. Para ubicar un poco dónde están estos teatros que hemos perdido, como el Teatro del Progreso, el Teatro Juárez y el otro Teatro del Progreso, les quiero mostrar este pequeño mapa en donde vamos a ubicar vamos a ubicar los teatros que se hicieron en su momento y que pues ahorita ya no contamos con ellos, ¿no? El primero del que hablábamos pues es el Teatro del Progreso. Aquí estoy. Disculpa. Eh, aquí está. El Teatro del Progreso, que como les decía está ubicado ahí en Escobedo, entre Padre Mier y Matamoros, ¿no? Sí, para ubicarnos, esto que está aquí es la Macroplaza, acá está el Palacio de Gobierno, acá está el Museo de Historia, acá abajo está el Ayuntamiento de Monterrey. Estas que corren aquí paralelas son Cuauhtémoc y Pino Suárez. Estas que corren acá paralelas son Madero y Colón. Y esta que está acá es Venustiano Carranza, ¿no? Entonces, aquí en el centro bueno, en algún tiempo estuvieron, no convivieron a la par el Teatro Progreso uno, el Teatro Zaragoza, el Teatro Juárez y el Teatro Progreso el segundo. Si se fijan, estaban incluidos eh, en la misma cuadra. Y de hecho el Teatro Progreso, para que más o menos nos podamos dar una idea de dónde estaba, está en la esquina donde ahorita está la Fuente de Neptuno. Luego este Teatro Progreso se convirtió en el Cine Elizondo, que quienes tengan alguna referencia, bueno, un cine que tenía también unas decoraciones como orientales y que también terminó destruido a partir de la construcción de la Macroplaza. Si nos vamos un poquito caminando sobre Zaragoza, nos vamos a la altura de donde está la Sultana. Hay una Sultana en Zaragoza y Espinosa, si mal no recuerdo la calle. Es antes de Trigo Limpio, antes de Adosa, por esa parte. Ahí ahorita hay una asociación de abogados. Ya estuvieron dos teatros. Primero un teatro que se llamaba El Globo. Esto estamos hablando por ahí de los años 60, 70. El Teatro del Globo, que después cambió su nombre al Teatro Arlequín. Hubo otro teatro que se llamaba Teatro El Grillo, que estaba ubicado sobre Juárez, a la altura de la iglesia del Roble. También tuvimos el Teatro del Maestro, que luego también, este todavía existe por ahí el edificio como tal. Está enfrente de la Alameda, sobre la calle de Washington. Creo que ahorita es una iglesia cristiana arriba y abajo creo que es un lugar donde venden dulces típicos. En la calle de Madero tuvimos también en los años 70, 60, 70 cuatro teatros. Uno, el Teatro Regis, que es por donde ahorita está, se ubican en un Google Maps o si alguna vez han pasado por ahí, hay un hotel que se llama Hotel Regis, por esa zona estaba. Hubo también un teatro de revista, así se llamaba el lugar, pero era un lugar donde, como una especie de carpa, donde se presentaban este tipo de teatro de revista, de comedia, tipo cabaret. Más adelante estaba el Teatro Lírico, que es el espacio que ahorita ocupa, bueno, ahorita también está cerrado, pero el Teatro Lírico se terminó convirtiendo en en el cine lírico. Quizás lo han visto por ahí, cerca del hotel, creo que se llama Hotel del Ángel, eh, y todavía está, tiene ahorita incluso una decoración Art Deco, es un edificio por afuera muy bonito, pero pues ya está desubicado. Y el Teatro México, que estaba sobre Madero, pasando Juárez, se encontraba el Teatro México.
Y último espacio que tenemos en esta gráfica es el Teatro Mayo, que el Teatro Mayo que está ubicado en Padre Mier y Venustiano. Y estos, pues les comento, son los teatros que hemos perdido. Y si se fijan, de todos modos, la actividad teatral normalmente ha estado ubicada al centro de la ciudad, al centro de Monterrey específicamente, y específicamente en el centro de la ciudad. Entonces, en esta zona de la Macroplaza, entre Juárez y Doctor Cos, pues por toda esa zona, ¿no? Actualmente el Teatro de la Ciudad está en esta zona de aquí, entonces pues digamos que se conserva un poco la tradición de que por esa zona siga estando el teatro principal. Vamos a hablar ahora sobre la formación teatral, ¿no? Cómo evolucionó la formación teatral para Nuevo León. Primero, hasta los años 1920, todas las actividades que había de teatro eran teatros amateur y teatro de imitación. Es decir, no había una escuela formal que enseñara a hacer teatro, ¿no? Era como, bueno, así se hace en España, así se hace en Ciudad de México, así lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Era un poco como imitar, como lo que hicieron allá, vamos a hacerlo acá nosotros, ¿no? No había precisamente un director o alguien que lo hiciera, ¿no? Es como siguiendo ciertas reglas de este tipo de teatro. Alrededor de los años 20 y 40 empieza a haber educaciones enfocadas precisamente a actuación y pues lo que querían era, te voy a enseñar a sensibilizar qué es el teatro, para qué sirve, pero está enfocado a que hagamos esta puesta en escena. O sea, vamos a juntar un grupo de gente, les enseñamos pues cómo actuar, cómo declamar, cómo leer el texto, demás, pero porque vamos a hacer esta obra de escena, no tanto porque haya conceptos de teatro que tengan que aprender. No hasta los años 40 y 70 que ya la universidad también empieza a funcionar y empieza a tener cierta relevancia, eh, que empieza a haber ciertos estudios formales, con la aparición, por ejemplo, del Departamento de Acción Social Universitaria, que empezó también a ofrecer cursos y talleres, con la aparición de la Escuela de Verano, que precisamente es el antecedente, bueno, es lo que ahorita seguimos conociendo como la Escuela de Verano de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También hubo una creación de una academia dramática orientada precisamente a capacitar sobre teatro y empieza a haber talleres de teatro en las facultades, es decir, como parte de las actividades que se ofrecían, además de la enseñanza, bueno, se ofrecían actividades culturales, se abrieron talleres de teatro que, como anteriormente, pues estaban enfocados a realizar una puesta en escena, ¿no? No es sino hasta 1956, con la llegada a Nuevo León de Lola Bravo, una directora de teatro, y Guillermo Serret, que también era director, que se funda la primera escuela de teatro. No es la escuela de teatro que conocemos ahorita, como la escuelita, es una escuela antecedente de esta, y ellos son quienes empiezan a poner las bases tanto de la formación teatral como de lo siguiente que sería de teatro en la ciudad. Por ahí en los años 70 se empiezan también a crear, aparecen tres iniciativas para formar. La primera es el taller de teatro universitario, eh, que precisamente nace en la universidad, pues em, para realizar también puestas en escena y para empezar a entrenar tanto actores como personas que se quieran dedicar al teatro, ¿no? En el 74 nace la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, que es la escuela que conocemos actualmente ahorita, que está en la esquina, actualmente está en la esquina de Washington y Colegio Civil, y que bueno, estaba fundada en su momento en los 70 y pues creo que si nos ponemos a revisar es la escuela más antigua de teatro que tenemos en Nuevo León y que sigue funcionando sobre todo. Y por último, en el 76 se abre la Escuela de Arte Dramático del Instituto de Arte. Había este Instituto de Arte de la universidad en el que no solamente estaba la Escuela de Arte Dramático, sino que había otras actividades que se impartían relacionadas con arte. Este teatro está ubicado atrás, no ha quedado muy claro si estaba, porque algunos libros lo mencionan que estaban atrás de la iglesia del Perpetuo Socorro o a un lado de la iglesia del Perpetuo Socorro, perdón, la iglesia del Sagrado Corazón. La iglesia del Sagrado Corazón es la que está en contraesquina, hacia atrás, del Palacio de Gobierno, en Washington y 15, perdón, en Zaragoza y 15 de mayo, en las cuadras de Zaragoza, 15 de mayo y Washington, al lado de Palacio Federal o Laboratorio Ciudadano. En ese espacio está ubicado esta Escuela de Arte Dramático y Instituto de Arte. Esta Escuela de Arte Dramático es el antecedente
para que en 1980 se cree la Escuela de Artes Escénicas y esta Escuela de Artes Escénicas en el 97 va a dar paso a la Facultad de Artes Escénicas, que ahorita vamos a llegar ahí, ¿no? A la par, en esas épocas, también las otras universidades que habían en Nuevo León, no solamente la Universidad Autónoma de Nuevo León, sino también las unidades privadas que ya existían en ese momento, pues empiezan también a crear talleres de teatro en sus departamentos de difusión cultural, como la Universidad Regiomontana, la UDEM o el TEC de Monterrey. Ya empiezan también a ofrecer herramientas, ¿no? Por ejemplo, tanto la UDEM, la UR y el Tecnológico de Monterrey tienen también una tradición. La UR ya la dejó un poquito atrás, pero la UDEM y el Tecnológico de Monterrey, tanto de montar obras de teatro con sus alumnos, como de hacer musicales, revistas musicales, o hacer musicales que vienen de otro lado, ¿no? Y viene precisamente de los años 70, 80, en donde empiezan a meter esas actividades como parte de la formación de sus alumnos. Aquí la diferencia es que la formación que dan estas universidades no están buscando precisamente crear actores. O sea, estas universidades no buscan que egresen actores, sino buscan que sus alumnos puedan tener una formación adicional a lo que están cursando, puedan tener una formación en teatro, ¿no? En los años 80 y 90 empiezan a funcionar otros módulos, otros lugares donde se imparten clases de teatro. Uno de ellos es el Centro de Estudios Teatrales del Teatro de la Ciudad, que se funda en el 87 y que se convierte también en un semillero para muchos de los creadores que actualmente tenemos y que siguen haciendo teatro, ¿no? Está ubicado, quienes hemos pasado, atrás del Teatro de la Ciudad, en la esquina del Doctor Cos y Matamoros. Hay un edificio que pues, está abandonado, ahorita ya creo que lo empezaron a restaurar o lo restauraron a partir de que restauraron, que hicieron unos arreglos en la calle. Pero ese edificio que vemos en la pantalla ese era antes el Centro de Estudios Teatrales, em, y pues estaba ligado al Teatro de la Ciudad. Es decir, a partir de las iniciativas del que era entonces director del Teatro de la Ciudad, se funda este centro, y varios, insisto, varios de las personas que actualmente hacen teatro en la ciudad iniciaron ahí su formación, ¿no? También la Asociación Nacional de Actores empieza a funcionar en la ciudad, específicamente en Nuevo León, en Monterrey, perdón, y también empieza a tener un taller a partir de la aparición de una de sus delegadas. Lamentablemente cuando la delegada se va, pues se acaba el proyecto del taller de teatro de la ANDA, ¿no? También en el 93 se crea el Centro de Estudios de Actuación Monterrey, que luego se va a transformar en lo que en un tiempo conocimos como SET, Sistema Educativo del Talento, que es la Escuela de Actuación de Televisa, que también tuvo aquí, estuvo un tiempo funcionando como tal, que era una especie como de satélite del CEA, del Centro de Educación Artística que tiene Televisa en la Ciudad de México. Y por último, en 1981, a raíz de ciertas iniciativas también a nivel nacional del Instituto Nacional de Bellas Artes, para crear escuelas en todo el país que se dedicaran a enseñar arte, pues se crea el Centro de Educación Artística, que conocemos ahorita como CEDART, que fue creada en el 81 y que en este año pues precisamente está cumpliendo 40 años de existir. Y varios también, este también es uno de los semilleros muy importantes que tiene la ciudad en cuanto a creadores y creadoras teatrales. Ahora, sobre las facultades escénicas, vamos a hablar que, bueno, como comentaba ahorita, inicia en el 80, en el edificio que ocupaba antes la Escuela de Arte Dramático, que les comentaba que está en las esquinas de Washington, Zaragoza y 15 de Mayo. Y en 1982 se va a donde está actualmente, en la Unidad Medero, ¿no? Entonces, imagínense, en los años 80, la Unidad Medero pues estaba casi en los límites, en las afueras de la ciudad, ¿no? Ahorita pues igual para muchos puede ser que está muy lejos Mederos, pero Mederos ya es un punto medio para todavía muchas cosas que se siguen desarrollando sobre carretera nacional. En su momento, cuando existía como escuela de artes escénicas, solamente impartía un diplomado muy parecido a lo que ahorita hace la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía. Y no es hasta 1997, es decir, pasaron 17 años, para que se pueda consolidar como facultad. ¿Y qué es lo que hace facultad? Pues que puede impartir una licenciatura. Entonces en el 97 se abre la licenciatura en arte dramático y pues ya se convierte en una facultad, y el primer director que tuvo la facultad y que también fue uno de los impulsores para que funcionara como, o bueno, ya tuviera el grado de facultad, es el maestro Rogelio Villarreal Elizondo,
que es el que tenemos aquí en la pantalla. Eh, Insisto, sé que voy un poco rápido con la parte de la historia y un poco rápido con estar analizando estamos viendo. Sin embargo, vamos ya a tratar de ser un poco más puntuales en lo que vamos a hacer y ahora voy a pasarme a platicar un poco sobre ciertas personalidades del mundo teatral que ocurrió en el siglo XX, ¿no? Un poco, algunas de ellas no están en orden cronológico como tal, en algunos casos sí, pero en otros pues a veces en su primera aparición, ¿no? Eh, a inicios del siglo XX, pues quiero destacar el trabajo de estas primeras tres actrices, como son Virginia Fábregas, María Teresa Montoya y Elisa María Ortiz, quienes no solamente eran actrices, sino también eran productoras, ellas fundaban sus compañías, porque a final de cuentas sus obras, digamos que la gente no iba precisamente a ver esa obra de teatro, iba a verlas a ellas, ¿no? La atracción de la obra era verlas a ellas y ya estaban conscientes de eso, entonces ellas eran la imagen de su compañía. Entonces, evidentemente en esos tiempos también no era tan bien visto, ¿no? Que unas mujeres fueran quienes estuvieran comandando una empresa, ¿no? Porque a final de cuentas una compañía teatral es una empresa. Entonces, con todo y eso en contra, pues ellas se animaron y lo hicieron, ¿no? Virginia Fábricas con su propia compañía, María Teresa Montoro con su propia compañía, que además luego también administró el teatro que lleva su nombre, que también es uno de los datos que hemos perdido, que está en la Alameda. Y Elisa María Ortiz, ella fundó un grupo teatral que se llamaba el Núcleo de Arte Teatral, con el que también estuvo desarrollando ciertas obras de teatro. Como dato curioso, Elisa María Ortiz es tía de maestro Rubén González Garza, que en paz descanse. Y el maestro Rubén empezó a trabajar con su tía, empezó a trabajar en teatro con su tía y con el núcleo de arte teatral que ella fundó. Luego tenemos a Tello Mantecón, que es un actor de carpa, que fue de los primeros que empezó a hacer carpa aquí en Monterrey. Luego Guillermo Cetina, que se quedamos en la imagen, hasta abajo, y Sergio Vázquez Temprano, que también destacaron en la parte de dirección. Quiero mencionar también a la maestra Mamertala Cantú, quien participó en una gran cantidad de obras por muchos años. Estamos hablando desde los años 50 y 60 estuvo participando en obras de teatro como protagonista, como principal. Y pues todavía hasta hace unos 4 o 5 años todavía tuve algunas apariciones en obras de teatro. Eh, Sé que es muy querida por muchos miembros y miembros de la comunidad. eh, y pues es un baluarte que todavía podamos tenerla viva y tener sus experiencias que nos pueda contar, ¿no? También, como ya mencionaba hace rato, pues llegaron a la ciudad directores como Guillermo Serret, como Lola Bravo. El caso de Sergio García empezó también como actor y luego pues se convirtió en uno de los fundadores de la escuela de teatro y uno de los directores y además de que se convirtió en un referente también del teatro de Nuevo León y varios también de los creadores que ahorita hacen y que ahorita establecen sobre todo un teatro de vanguardia, un teatro más contemporáneo, son alumnos de él mismo, ¿no? También podemos mencionar a la actriz Nena Delgado, que aunque quizás en sus últimos años de su trayectoria ha sido enfocado en actividades, bueno, en obras de teatro de carácter de comedia regional, pero empezó su carrera como actriz dramática y su carrera con grandes directores también en la ciudad. Y es de las pocas mujeres actuales que se pueden dar el lujo de decir que viven de hacer teatro, ¿no? Y que viven del teatro y además pues que tienen un teatro. Y aquí en la pantalla pues también por último aparece el maestro Rubén González Garza, quien pues fue un actor, fue director, también tiene por ahí unas piezas de dramaturgia y que además ha sido maestro fue maestro de muchas generaciones. Eh, Algo que a mí también me llamó mucho la atención cuando conocí su trabajo es que no solamente buscó incluir a nuevas generaciones en el teatro, sino que eh, se dedicó también a mostrarle a sus generaciones de su época o un poquito, no tanto de su época, que también pueden hacer teatro sin importar su edad, ¿no? Él los últimos años de su vida y de su actividad teatral la dedicó a dirigir un grupo de teatro de personas de la tercera edad que se llama Juventud Acumulada, que actualmente sigue funcionando
y pues ha sido como su último legado para el Teatro de Monterrey, además de todo lo que ya hizo, ¿no? También quiero mencionar a otros directores como Salvador Ayala y Julián Guajardo, quienes pues en muchos momentos se atrevieron a hacer cosas diferentes, se atrevieron a montar, a ir un poco en contra del sistema. En el caso de Salvador Ayala, pues acababa también de fallecer. Y el maestro Julián Guajardo, por ejemplo, se atrevió a montar una obra que se llama Los Chicos de la Banda, que es la primera obra de teatro que trata de forma directa el tema de homosexual, el tema de los personajes que son homosexuales, y con todo y la censura por parte del entonces rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues él siguió con su proyecto de hacer este tipo de obras, ¿no? También puedo mencionar a la actriz Minerva Mena Peña, que está catalogada como una de las mejores actrices dramáticas que hubo en Nuevo León. El maestro Luis Martín Garza, que además de haber sido primero actor, luego director, prolífico director, estuvo a cargo del Teatro de la Ciudad por muchos años. Varios de los teatros en su momento, el Teatro Arlequín, el Teatro Globo, Teatro Grillo, Teatro Mayo, estuvieron bajo su dirección o bien fueron creados por ellos. Y además de todo eso, se ha dedicado a documentar la historia del Teatro de Nuevo León, ¿no? Mucho de lo que estoy aquí contando viene a partir de los libros que él tiene, los libros que él ha publicado, que él ha coordinado y actualmente pues yo creo que es el referente en cuanto a historia del teatro de Nuevo León y también pues es maestro de muchas generaciones, ¿no? También destacó Enrique Fernández como director y Óscar Cantú como director. Voy a mencionar también aquí a Gerardo Maldonado, que él empezó primero pues como actor, sin embargo, tras su incorporación al Tecnológico de Monterrey, empezó a hacer también un gesto cultural y es quien introduce las revistas musicales que luego se convirtieron en obras musicales para el Tecnológico de Monterrey, que quizás el Tecnológico es el principal productor de ese tipo de obras en la ciudad. em, y actualmente, y pues Gerardo Maldonado también fue un impulsor del teatro para el Tecnológico, ¿no? También destacó Rogelio Villarreal Garza, que también fue director y gestor. De hecho, durante la gestión de Rogelio Villarreal, en el área de cultura del municipio de Monterrey, es que se funda el Teatro Calderón, que ahorita hablamos también de ese teatro. Menciono también a Delia Garda, que ha trabajado como actriz y directora y que también es una de las actrices que actualmente siguen en escena, siguen de pie y siguen también haciendo proyectos. Blanca Laura Uribe de Rocha, mejor conocida como Cagua Rocha, que tuvo algunas participaciones como actriz, pero que su principal aportación ha sido desde la dramaturgia. Hay un grupo de dramaturgas y dramaturgos de Nuevo León que se juntan, bueno, se juntaban por una especie de taller donde se iban asesorando sobre teatro, ¿no? Que se llama Dramas Nuevo León y de hecho hay algunas publicaciones de este grupo de dramaturgos y dramaturgas. Y aquí también quiero mencionar a Javier Serna, que es un actor y director que además está especializado en estudios de performance. Entonces, él ha traído muchas de las actividades de vanguardia, del teatro de vanguardia, para Nuevo León. Empezó con también el taller del maestro Sergio García y tiene su propio grupo de teatro que se llama University Teatro. Y pues varias de su última producción está enfocado mucho en performance, ¿no? En el desarrollo de otro tipo de prácticas escénicas alejadas de lo que podríamos llamar como norma, ¿no? También hay que mencionar a Rosa María Gutiérrez, que es una actriz que también participó en varias de las obras del siglo XX, a Viena Cora Leos y Virgilio Leos, que aquí los quiero mencionar juntos porque ellos también han aparecido en varios lugares pues como pareja y, y su producción está muy ligada entre ellos, ¿no? A veces las obras que dirigía Virgilio las hacía pues para que Viena Cora estuviera como protagonista porque pues además de ser una buena eh, pareja en la parte personal, pues era una buena pareja en la parte profesional, ¿no? Evidentemente mencionar a Rogelio Villarreal Elizondo, quien además de haber sido director de la Facultad de Artes Escénicas, el primer director, también estuvo muchos años como director de difusión cultural de la Universidad Autónoma de Nuevo León, incentivando también no solamente la aparición de otro tipo de espacios, como el mismo espacio que lleva su nombre en la facultad, sino también con la edición de libros y la impresión de dramaturgia, que también era muy importante, ¿no?
También el director Refugio Luis Barragán. Y por último mencionar a la maestra Coral Aguirre, quien es directora y dramaturga, quien, aunque ella nació en Argentina, llega a Nuevo León y se convierte también en la maestra de muchos y muchas creadoras, ¿no? Ella dio clases en el Centro de Educación Teatral, el que les mencionaba que estaba que está en Doctor Cos y Matamoros, y actualmente pues es la directora de la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, aunque lamentablemente ya no hace dirección, pero pues sigue pendiente de crear nuevas generaciones, ¿no? Como les mencionaba, esta es una revisión muy rápida de la historia de Nuevo León. Evidentemente hay muchos más personajes, muchas más personalidades. No están, no se mencionaron no por algún propósito específico, sino que solamente fue una elección de decir, bueno, qué personas podemos mencionar que hayan hecho una actividad importante, un parteaguas en el Teatro Nuevo León. Evidentemente, actualmente hay un montón de creadores y creadoras que están haciendo un parteaguas en lo que están haciendo. Y mencionarlos, no quisiera mencionarlos porque quizás puede que me falte alguien o demás, y además que no nos daría el tiempo para poder hablar de ellos, ¿no? Parte también de lo que vamos a hacer en esta escuela de espectadores, bueno, pues es poder tener referentes y hablar con quienes están haciendo teatro actualmente. Entonces, vamos a explorar ahora un poco cuál es el panorama actual del teatro en Nuevo León. Y lo vamos a hacer a partir igual de sus espacios, a partir de las lugares de formación. Y por último vamos a ver algunas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tiene el teatro de Nuevo León. Y también vamos a ver qué pasó con el Teatro de Nuevo León ahora con el COVID, ¿no? Entonces vamos a hablar primero de espacios teatrales. Si me voy muy rápido, me pueden decir, dejar un comentario para hacer alguna duda. Si tienen alguna duda o algo que les parezca interesante, que quieran que se expanda, pues lo podemos platicar en un momento dado que me hagan un corte o bien al terminar la sesión, ¿no? Vamos a hablar entonces de espacios teatrales. Hice un inventario de espacios teatrales a partir de lugares que siguen activos y lugares que siguen, digamos, en pie, o sea, que no se han destruido, que no han cambiado de giro, que en un momento dado podrían reactivarse. Entonces encontré 37 espacios teatrales en Nuevo León, de los cuales 7 son escolares, es decir, su administración, su programación depende de una escuela, de una universidad, de un instituto. 19 de ellos son de gobierno, como tal, dependen de un instituto, dependen de ya sea a nivel estatal o a nivel municipal, y 11 de ellos son independientes. Y aquí se ponen independientes, aunque lo correcto es decir son teatros privados, pero son independientes por el hecho de que no tienen ningún apoyo más que el dinero o los ingresos que ellos mismos generan, ¿no? Entonces voy a hacer también un rápido repaso sobre estos lugares y cuál ha sido, en qué estatus se encuentra ahorita con este asunto de la contingencia de la pandemia o como le queramos llamar, porque ya duró mucho, ¿no? Entonces en los escolares tenemos el Auditorio Luis Elizondo, el Auditorio Leudem, el Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, la Escuela Superior de Música y Danza. Hay una sala que se dedica, bueno, hay ciertos espacios en la escuela que se pueden habilitar para teatro. La sala Guajardo del Instituto de Relaciones Culturales, que está ahí por la Purísima. El Teatro Espacio Rogelio Villarreal Elizondo, que está en la Facultad de Artes Escénicas, y el Teatro Universitario. Los tres primeros, el Luis Elizondo, el Auditorio UDEM y el Colegio Civil, están por iniciar actividades a partir de la apertura que ya hay vaya, que ya cambió el semáforo y ya hay una apertura para realizar actividades tanto en el TEC de Monterrey, en la UDEM como en la Universidad Autónoma de Nuevo León. De los demás espacios, no hay ahorita alguna información de que vayan a volver a abrir, ¿no? Tanto la Escuela Superior de Música, la Sala Guajardo, y el Teatro Espacio, no hay algún lugar y yo cuando menos supongo que la sala Bojardo va a batallar un poco para reabrir porque es una sala muy chiquita y es una sala que no tiene una ventilación natural, entonces probablemente vaya a ser complicado que reabra, sobre todo porque no va a ser como, aunque sea una escuela que dependa, digo, un lugar que depende de una escuela, se sostiene a partir también de la cuota que se cobra eh, para los grupos que se presentan. Entonces, eh, son los lugares que tenemos actualmente.
Lugares de gobierno, tenemos estos que están aquí, son todos los que administra el CONARTE. Te vamos a hablar un poquito de CONARTE, que es el Teatro de la Ciudad, la Sala Experimental, el escenario de la Gran Sala, que la diferencia, o sea, el Teatro de la Ciudad es utilizar toda la sala completa con butacas que están allí. El escenario de la Gran Sala es el espacio solamente que se habilita, por ejemplo, para el pasado Festival de Teatro, Encuentro de Teatro, perdón. El espacio al aire libre, las escaleritas que están allá afuera del Teatro de la Ciudad, el Teatro del Centro de las Artes, el Teatro de la Estación, la Escuela de Prieto, que también tiene espacios para poder hacer teatro, el auditorio del Museo de Historia Mexicana y el recinto de Niños con Arte. Solamente el espacio al aire libre, el Teatro de la Estación, el Adolfo Prieto y el Museo de Historia no están todavía abriendo. Creo que el espacio al aire libre sí pudiera abrirse, pero pues aunque está al aire libre, pues si hay una actividad va a ser complicado